Buenas tardes, doctor. Nos presentamos, somos el grupo Los Adrenérgicos, presentados por René Salvador Illanes Arteaga, Andrés Pinto Vera y Patrick Morales. Nuestro fármaco que nos tocó es el atenolol. El atenolol es un fármaco beta bloqueante de tipo beta 1, es decir, afecta a los receptores beta 1 microcardíacos selectivos. A cambio, selectivos está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial, tanto en el grado 1 como en el grado de angina de pecho e infarto agudo de miocardio. Y por último, en la aparición y tratamiento de ciertas arritmias cardíacas. Precaución. El atenolol es totalmente contraindicado en procesos como, por ejemplo, la bradicardia o disminución natural de la frecuencia cardíaca, en los shocks orgánicos más del tipo hemorrágico y cambios genéticos, en la propia hipotensión arterial y la insuficiencia cardíaca de tipo descompensado, en arritmias cardíacas como por ejemplo en los bloqueos auriculares del tipo de grado 2 y de tipo grado 3, afecciones de sistemas vasculares como la vasculopatías y por último la acidosis metabólica. También deberemos de tener especial precaución en hacer oler en la administración a pacientes que presenten una insuficiencia cardíaca de tipo compensada y en los bloqueos auriculares de tipo 1, así como también tenemos que tener inicio de vasculopatías, por ejemplo también en afecciones pulmonares de tipo obstructivas como de enfermedades pulmonares obstructiva crónica y enfermedades pulmonares de tipo restrictiva como el asma. El atenolol es un fármaco que deberemos de retirarlo poco a poco. Se recomienda si se hace un cese brusco del atenolol en la administración, si no es gradual, y al ser un fármaco cuya eliminación suele ser de tipo renal, debemos no tener mucho cuidado en su orientación a pacientes que presenten una insuficiencia renal, siempre teniendo en cuenta que el valor de la misma también es el aclararles que la creatinina también, es decir, que el atenolol es un fármaco fotosensible, afecta la exposición de luz, así que siempre deberemos de administrarlo en condiciones donde haya muy poca luminosidad. Y finalmente, es decir, valor también deberemos de tener precaución en los niños y jóvenes, así como también en los de tercera edad, puesto que siempre debemos cuidar a nuestros mayores. Mecanismo de acción. El atenolol se basa en sus propiedades y características beta bloqueantes selectivas, es decir, tiene un único objetivo, que es el receptor beta 1 adrenérgico, que se distribuye por todo el sistema cardiovascular y el músculo cardíaco. El atenolol es un fármaco de tipo dosis dependiente de selectividad. ¿Qué queremos decir con esto? Que ante el olor, cuando damos una dosis alta, cuando subimos la dosis, baja su selectividad, porque recordemos que existen muchos tipos de receptores adrenérgicos. Tenemos los de beta 1 y los de beta 3. Y que el olor, conforme subimos la dosis, podemos provocar una estimulación de otros receptores de tipo adrenérgicos, como por ejemplo el beta 2 y el beta 3. Por eso, para conseguir el efecto terapéutico deseando de ellas en olor, solemos dar dosis bajas para poder atacar al receptor que nos interesa, al receptor selectivo, es decir, el receptor beta 1, que tiene un efecto inotrópico negativo dentro del miocardio, es decir, disminuye la contractibilidad de las células cardíacas y se consigue una mayor relajación del músculo cardíaco. Vías de administración.
alcanza la vía de administración más usual de la tecnología suele ser la vía parenteral, de tipo intravenosa, lenta, muy importante, lenta tanto por vía periférica como por vía central. Y también tenemos la vía anteral, por ejemplo, de forma oral o por sonda nasogástrica, debido a la presentación en comprimidos y pastillas del arte el olor a dosis de 50 miligramos a 100 miligramos. La posología. La posología y dosis más habitual del atenodol suele estar condicionada dependiendo de la patología en la cual se recomienda la administración del atenodol. Por ejemplo, en los episodios de hipertensión arterial, en cualquiera de sus grados, podemos suministrar de 50 a 100 miligramos cada 24 horas. En la presencia de angina de pecho, administramos 100 miligramos cada 24 horas, o podemos también administrar 500 miligramos cada 12 horas. Es decir, podemos especiar las tomas en el caso de tener una línea compatible con el efecto terapéutico del atenodol. Comenzaremos con 2.5 miligramos intravenosos muy lentos, recomendados muy lentos, en precaución de 1 miligramo por minuto. A los 20 minutos administraremos otra precaución de mantenimiento de 0.5 miligramos por kilogramos, y si conseguimos revertir la arritmia con la cual hemos seleccionado el atenodol como fármaco terapéutico, podemos instalar una terapia oral que consiste entre 50 a 100 miligramos cada 24 horas para poder contrarrestar la aparición de la limpia, y finalmente en episodios isquémicos como por ejemplo en los infartos agudos de miocardio que nos hemos podido detectar antes de 12 horas, o mejor dicho, dentro de las primeras 12 horas. Comenzaremos con cada 5 a 10 miligramos intravenosos, siempre al ritmo lento del miocardio. Minutos transcurridos, después de 15 minutos administramos un tratamiento oral que será la primera dosis de 50 miligramos por vía oral, y a los 15 minutos administraremos una segunda dosis de 50 miligramos por vía oral, que conseguimos revertir el efecto de la isquemia miocárdica, y instauraremos un tratamiento final por vía oral de 100 miligramos cada 24 horas. Pero siempre muy importante, indicaremos el tratamiento con el atenodol si conseguimos instaurar el tratamiento del infarto agudo de miocardio dentro de las primeras 12 horas desde que sucedió el evento isquémico. Terapia en Y. Dentro de la terapia de compatibilidad de la tecnología con el resto de la farmacología actual, recomendamos una revisión bibliográfica de la misma con respecto al atenodol, puesto que tiene una gran diversidad de compatibilidad e incompatibilidad con el resto de los medicamentos conocidos. Adversidad. El atenolol, al igual que el resto de la farmacología habita bloqueante, posee unos efectos adversos que deberemos de tener en cuenta. A primera vista, para poder corregirlos, los efectos adversos más comunes del atenolol suele ser la aparición de episodios de bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca debido al efecto, y otro por negativo de dolor sobre el músculo cardíaco, la aparición de dipepsias como por ejemplo náuseas y vómitos. Una baja de glucemia basal, muy importante valorar los niveles de glucemia durante la administración del atenolol. También puede producir calculopatías como mareos y pérdidas de visión, trastornos del sueño como insomnio, y dentro del embarazo y lactancia el atenolol tiene una categoría de
Se ha demostrado que el atenolol puede provocar malformaciones y patologías en el feto, puesto que atraviesa la barrera placentaria y se excreta por la leche materna, así que podemos evitar el olor tanto como en el embarazo como en la lactancia. Podremos asegurar un bienestar tanto de la gestante como del lactante. Observaciones. Finalmente nos queda hablar de las características del atenolol sobre el sistema renal o el sistema neurológico. En primer lugar, decimos que es un fármaco sable que se elimina por técnicas continuas del emplazo renal, convencionales como las diálisis intermitentes y en técnicas actuales como por ejemplo la movilización vinovenosa continua y la hemodiafiltración venosa continua, y no suele requerir un ajuste de dosis en la misma, aunque eso sí, si nuestro paciente presenta una insuficiencia renal patológica o insuficiencia renal, debemos de ajustar la dosis dependiendo del valor de entrenamiento de creatinina de función renal que posea nuestro paciente. Si por ejemplo administramos el anterior o de forma oral, solamente de forma oral, a en un paciente que presenta una clara meta de creatinina entre 15 y 35 mililitros por minuto, administraremos de 50 a 100 miligramos en días alternos, quiere decir el lunes le damos 50, el martes no y el miércoles otros 50 especiales tomamos, mientras que por otro el paciente presenta el valor a través de creatinina menor de 15 mililitros por administración, debemos solamente darle 500 miligramos en días alternos, incluso espaciados las tomas entre 3 a 4 días. Y finalmente decimos que si el paciente la administración, el tratamiento parenteral del atenolol, si tiene una clara lista de creatinina entre 15 y 35 milímetros por minuto, de la administración máxima de 10 miligramos cada 48 horas, es decir, cada dosis 2 días, y por el contrario, si tiene un valor menor de 15 milímetros por minuto de aclaramiento de creatinina, la administramos 10 miligramos máximo cada 92 horas, es decir, cada 4 horas. Eso es, Doc, eso sería todo. Ey, ey, me tienes el bicho ansioso. Hey, ey, quédate en 4, que se ve precioso. Ese culito es un tramposo. Ey, si abres una iglesia, mago religioso, exquisito, delicioso.